se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las... Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9. Hoy ha titulado su columna Peronismo imaginario y peronismo real. Hola Aurelio, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Marina. ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien, Aurelio? ¿O bajito? Aurelio, ¿escuchas bien así? No, mal. Bueno, A ver, adelante Aurelio sí. con la columna nomás entonces. Bueno, bien. Bueno, yo antes de entrar directamente en el tema, plantear algo que tiene relación con lo que creo que debe ser algo así como las reglas de los debates. La primera regla que yo diría que conviene considerar en los debates, porque para que los debates no destruyan los vínculos y además para que tengan un sentido productivo, que creo que es el sentido del debate, creo que sería bueno que partiéramos todos del concepto de que en relación a lo que le pasa al país y a lo que le pasa al movimiento nacional, deberíamos pensar que todos somos parte del problema y que en tal caso debemos probar que somos parte de la solución. No podemos partir de la base de que somos la solución. ¿Y por qué no podemos? ¿Por qué digo que todos somos parte del problema? Porque en realidad vivimos un problema evidente, que es la pérdida de las mayorías, la incapacidad que ha derivado, que es una especie de novedad con relación al peronismo histórico, de que no podemos asegurar el triunfo mayoritario, de que el movimiento ha perdido la condición mayoritaria que lo hacía imbatible, que lo hizo imbatible durante décadas. Por eso, porque era imbatible. Y que debemos probar que somos parte de la solución, porque en realidad, así como no hemos podido construir o reconstruir o sostener un movimiento de masas potente capaz de liberar a la Argentina, tampoco se puede decir que en el ejercicio del poder se haya demostrado que somos la solución. En realidad se han hecho cosas que son reivindicables en algunos ejercicios del poder, obviamente muy valiosas en la primera década del peronismo histórico. Se hicieron cosas de valor en lo que se llamó la década ganada. Se logró recuperar una parte por lo menos de lo que se había perdido por el daño infligido al país y al movimiento nacional por el menemismo. Pero en definitiva, el país no es un país libre, el país es un país sigue siendo un país semicolonial, de modo que, digamos, en la historia que llevamos transcurrida desde 1945 en adelante, no podemos decir que hemos demostrado que somos la solución. Nadie puede decir eso en la Argentina, porque si no el país no estaría como está. Tendría otro tipo de problemas, los problemas que puede tener un país autónomo, un país independiente, como Estados Unidos, como China, como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, pero no los problemas propios de una semicolonia como la Argentina, que, digamos, padece, digamos, una condición
de infradesarrollo de sus capacidades, que condena a su población a una situación de precariedad general, y que además hace que vivamos en una fluctuación permanente entre gobiernos nacionales y restauraciones oligárquicas que destruyen todo lo que hayamos podido avanzar en el ciclo positivo. Por otra parte, creo que una regla del debate debería ser esforzarse porque el debate sirva para esclarecer los problemas, no para ganar a lo deportivo, como si esta fuese un partido de fútbol o del deporte que sea, y entonces lo interesante es derrotar al otro, cuando en realidad siempre que se trata del debate interno de las fuerzas nacionales, el tema está en ensanchar. El problema es lograr que lo que aportamos sirva para ensanchar la comprensión de los problemas que tenemos enfrente y de cómo abordarlos y cómo darles respuesta. Eso por un lado. Por otra parte, el propio Perón da una pauta para comprender esto de que el peronismo y las fuerzas nacionales en general, pero en particular el peronismo como movimiento mayoritario, no puede ser visto como lo que se desea que sea, sino como lo que verdaderamente es, como lo que hace. Perón decía, la única verdad es la realidad. Y está bien, es cierto que la realidad no siempre es transparente, muchas veces es opaca y muchas veces depende de la interpretación, el cómo veamos o procesemos la realidad. Pero hay realidades que son demasiado contundentes como para que se pase por encima de ellas. Por ejemplo, cuando se responde al problema de por qué tuvimos la década menemista, no se puede decir Menem no era peronista. En primer lugar, porque Menem fue toda la vida peronista. Y en segundo lugar, porque todo el peronismo lo acompañó. Yo fui partícipe de una tentativa de enfrentar al menemismo en la primera elección que se hizo después del 89, cuando ya Menem había demostrado que venía a destruir la Argentina peronista, con una conjunción de alianzas de partidos menores que en la provincia de Buenos Aires presidió Ubaldini, un innegable militante obrero peronista. Sacamos el 1% de los votos. O sea, el peronismo había votado por Menem. Y el peronismo acompañó a Menem, y los peronistas que están actualmente en la cartelera, prácticamente todos acompañaron a Menem, son tan responsables como Menem de lo que significó para el país el menemismo. Entonces, cuando discutimos el menemismo, y tenemos que discutirlo con una mirada mínimamente responsable y sensata, no con artilugios de no fue peronista. En la década del 70, muerto Perón, sabemos que el peronismo dirimió su interna a balazos. Y recíprocamente, cuando ya no estaba el árbitro para definir qué es lo que era realmente el peronismo, los montoneros decían que Rucci no era peronista, que López Rega no era peronista, y a la inversa, los dirigentes sindicales del peronismo tradicional consideraban que el peronismo de izquierda entre comillas, no era peronismo. Y entonces
digamos, la discusión adquiere, como adquiere muchas veces en la actualidad, un carácter ciego que no sirve nada más que para comerse el hígado y para oscurecer la comprensión de todos los problemas, porque si volvemos al tema del menemismo, es necesario explicar qué le pasó al peronismo para que se transformara en su contrario, se transformara en lo que fue el menemismo, en una fuerza destructora del edificio defensivo nacional construido durante los primeros gobiernos de Perón. Pero hay que explicarlo, no hay que zafar del asunto, como no se puede zafar de la explicación de qué pasó en el 73 y el 76, en esos 3 años, para que la inmensa acumulación de poder popular que se materializó en la concurrencia de argentinos, entre 2 y 3 millones de argentinos, para recibirlo a Perón de vuelta al país, en el 76 no quedara nadie dispuesto a defender la última etapa del gobierno peronista. Y el golpe militar, en realidad, no encontrara en el 76 ni la más mínima voluntad de oposición. Entonces, y acá entramos en un tema fundamental. No se puede sostener, porque eso va degradando paulatinamente la credibilidad del movimiento. No se puede sostener tenazmente, como ocurre, una negativa a procesar autocríticamente las experiencias que se viven. Los 70 acabo de referirme, acabo de referirme también al periodo a la experiencia menemista. Tampoco se procesan los errores cometidos durante la década kirchnerista, que fue, después de la muerte de Perón, lo mejor que nos pasó a los argentinos, pero donde se cometieron errores muy graves. Por ejemplo, la ruptura entre el gobierno de Cristina, ya desaparecido Néstor, y la CGT fue el prólogo de lo que vimos después del 2015, porque el peronismo se transforma en absolutamente frágil y derrotable en la medida en que, prescinde de su columna vertebral y permite que franjas de trabajadores, respondiendo a la desazón que produce la ruptura con el movimiento obrero y al desencanto que significaba que un gobierno peronista aplicara el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora, votaran a Macri en el 2015. Entonces, es imprescindible que los errores se procesen y se expliquen debidamente dentro de las propias fuerzas nacionales. Pero eso no ocurre. Entre otras cosas, porque la conducción verticalista, que como yo expliqué en una nota, se llama la conducción vertical después de Perón, en el 2012, o sea, hace 11 años, era una cosa con Perón vivo y una cosa distinta fue después. Porque la concepción que tenía Perón de lo que era el país era una concepción evidentemente que se perdió después. Y digo que se perdió porque, por ejemplo, nadie tiene, o muy pocos tienen en claro, que el significado que tuvo, que después de haber ganado las elecciones, que lo llevaron de nuevo a la presidencia con el 62% de los votos, Perón
todavía, a pesar de tener esa abrumadora mayoría, ese abrumador poder político, parlamentario, legislativo, de base social, a pesar de eso, digamos, ocupara parte de sus energías en establecer alguna clase de sociedad política con Balbín. ¿Y por qué? Porque Perón tenía conciencia del poder del enemigo oligárquico y tenía conciencia de que la base del poder popular era la construcción de una mayoría lo más amplia posible para aislar al enemigo oligárquico. Como le dijo una vez Fidel Castro al comandante Chávez, y estamos hablando de gigantes, no creo, le dijo Fidel, que en Venezuela haya 5 millones de oligarcas. Si hay una oposición, y Chávez ganaba las elecciones en términos plebiscitarios, pero la visión que tenía Fidel es que si había 5 millones de votantes en la oposición, algún error se estaba cometiendo. Bueno, se cometieron errores, por ejemplo, en ese sentido, con la 125, cuando se metió en la misma bolsa a los chacareros que tienen 50 hectáreas con Grobo Copatel y los grandes terratenientes. Y ese error, que no se puede atribuir al enano de Lustó, porque Lustó no era el presidente de la República. A Perón ningún Lustó lo hubiera convencido de que había que llevar la lucha por las retenciones en los términos en que la planteó la circular elaborada por Lustó. Bueno, pero no se dice nada de eso, porque como el principio de la conducción vertical supone, aunque no se lo diga explícitamente, que el conductor es infalible, la autocrítica no se puede plantear, porque la autocrítica pareciera ser que destruye al que condujo una situación, y en realidad no es así, porque todos los conductores, como son seres humanos, cometen errores. Ahora, cometen menos si hay un sistema de conducción colectiva, si hay un sistema de debates internos en las cuales los grandes problemas circulan como una especie de savia en el interior de las fuerzas nacionales y no son materia de decisión de una sola persona. Sí. Pero digamos, en el momento actual esto tiene vigencia, esto que estoy diciendo, porque parte de la discusión es si Massa Rossi es o no la candidatura que representa al peronismo. Yo no soy peronólogo y sobre todo no tengo el peronómetro. No me pone alegre digamos que el candidato presidencial del Movimiento Nacional sea Massa, pero lo que no se puede negar son dos cosas. Una, que Massa es el candidato digamos, designado por la suma de los gobernadores peronistas, por Cristina Kirchner, obviamente por el propio Massa y por Alberto Fernández y por la Confederación General del Trabajo y por el conjunto de la dirigencia sindical y política que conforma el estrato superior del peronismo hoy. Eso no se puede negar por un lado. Y por otro lado, no se puede negar que lo que tenemos enfrente es infinitamente peor. Entonces, yo, en un momento de desdibujamiento de los perfiles del movimiento nacional, en un momento en el cual hace rato que no podemos decir que las representaciones
vigentes, las gestiones que lleva adelante el peronismo estén asociadas a una política de liberación nacional. Yo comprendo que hay peronistas que son peronistas como eran radicales Jauretche y los forjistas de la década del 35, sintiendo que no logran tener una representación partidaria que los interprete. Pero eso no puede significar que, digamos, que los que sostienen, en tal caso con mayor coherencia, las banderas que están vigentes, porque si hay algo que está vigente en el peronismo son las 3 banderas del 45, pero esas banderas no son nada si al mismo tiempo no están asociados, no construimos una fuerza ampliamente mayoritaria que pueda llevarlas a la victoria, porque si no son una verdad inútil, son una verdad que para tranquilizarnos la conciencia, pero no les sirven en absoluto al país en la medida en que sean el patrimonio de un 1%. Entonces creo que la conclusión de todo esto es que, en primer lugar, debemos probar en los hechos o empezar a probar que nos podemos proyectar como una solución, en primer lugar, demostrando que tenemos voluntad de evitar el triunfo del enemigo principal. En segundo lugar, demostrando que somos capaces de hacer algo para reconstruir el movimiento, para que el movimiento no solamente conserve en su patrimonio ideológico las 3 banderas, sino para que vuelva a ser mayoritario. Porque si conserva las 3 banderas, pero representa el 1% de la población, realmente no nos sirve para nada. Y como instrumento de esas dos tareas, creo que es imprescindible darle otro lugar a la autocrítica del movimiento popular, que debe enriquecerse y lograr una especie de maduración interna sobre la base de un claro y productivo debate de ideas, no del chicaneo permanente. Bueno, eso es lo que quería decir hoy. Bueno, Aurelio, muchas gracias. Un abrazo. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Se curen en salud. Enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral